Hermanos, una vez más estamos aquí reunidos para tomar esta enseñanza, pero antes quiero seguir agradeciendo a las personas que nos visitan en YouTube, en Facebook, a las personas que reciben estos mensajes a través de WhatsApp, darles las gracias por seguir este canal y pues a todos que Dios les bendiga y les envío un fuerte abrazo. Vamos a dar inicio a este tiempo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que siempre estás presente en nuestras necesidades y que el día de hoy, Señor, tomas en tus benditas manos nuestra angustia y nuestro dolor. Te pedimos nos fortalezcas, nos consueles, nos abraces con tu presencia. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, en estos tiempos difíciles, y que permanezcamos siempre confiados y esperanzados en ti. A ti sea la gloria y el honor, ahora y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mi hermano, la enseñanza del día de hoy, te recomiendo que la tengas bien presente, la guardes en tu corazón, porque hoy el Señor nos quiere dar una gran lección acerca de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Para esto vamos a tomar la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Un gran mensaje del Señor para toda la humanidad. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, dice así: Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo vivirán atribulados, pero tengan buen ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice el Señor a través de esta palabra que debemos aprender a tener paz en Él. Pero dice también que viviremos tribulaciones, que en el mundo habrá tribulaciones. No dice el Señor que no va a haber situaciones difíciles, sufrimientos, problemas. De antemano hemos vivido a lo largo de la vida no solamente pandemias, epidemias, pestes, terremotos, tsunamis, una diversidad de cosas feas que hemos enfrentado, pero dice el Señor, habrá tribulaciones, dice, en el mundo vivirán atribulados, pero deben de aprender a tener paz en mí, a tener buen ánimo. Y como el Señor nos pide que tengamos buen ánimo en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, porque dice el Señor, yo he vencido al mundo. En pocas palabras, dice el Señor, todo está bajo control, todo está en mis manos. Tenemos que aprender entonces a refugiarnos en Dios en estos tiempos difíciles, porque al decir tener paz en mí es estar conmigo, y estar con el Señor es tener buen ánimo sabiendo que Él ha vencido al mundo y que todo lo que acontece está bajo el control de Dios. Ahora, en base a estas tribulaciones a las que se refiere el Señor que va a haber, que vamos a enfrentar en la vida, quisiera para continuar decirte o leerte una definición de la palabra tribulación, que viene del latín tribulations y que designa una pena, una congoja o tormento que alguien sufre y que, como su nombre lo indica, lo tiene medio triturado, molido o machacado. Eso es una tribulación. Algo muy parecido a lo que estamos viviendo el día de hoy. El día de hoy estamos viviendo una cuarentena, encerrados, con miedos, con preocupaciones, algunos con desesperación. Y esperemos que esto no llegue a mayores. Y si es que llega a esos tiempos, entender lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Tenemos que aprender a tener buen ánimo, a enfrentar esta situación con un buen ánimo, sabiendo que Dios está con nosotros. Vamos a leer también la carta
del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 2 y 3. Epístola de Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3, que dice así: Hermanos míos, siéntanse realmente dichosos cuando se vean rodeados de toda clase de pruebas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice el apóstol Santiago que debemos sentirnos realmente dichosos cuando estemos rodeados de pruebas, de toda clase de pruebas. Pareciera que el apóstol Santiago nos quiere hacer ver como masoquistas, pero no está diciendo él eso. No dice él que seamos masoquistas y que disfrutemos de las tribulaciones, pero sí que nos demos cuenta, que podamos percibir a través de ellas el cumplimiento divino. No nos alegramos por el sufrimiento, pero sí por los frutos que puede producir. Por eso dice el apóstol Santiago: ustedes siéntanse dichosos cuando se vean rodeados de toda clase de pruebas, porque ellos habían experimentado el resultado de toda tribulación. Siempre viene algo hermoso después de cada tribulación. En la vida común nosotros tenemos frases o dichos que conocemos, que después de la tempestad viene la calma, que no hay mal que por bien no venga. Y sabemos de esas situaciones si tiene sentido, tiene fundamento, sabemos, y lo dice hoy el Señor a través del apóstol Santiago. Siéntanse dichosos en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, porque esto ha de ser de gran bendición para nuestras vidas, porque esto traerá grandes resultados en nuestras vidas. Y precisamente hoy vamos a enfocar nuestra enseñanza en eso, en ver qué cosas buenas o qué cosas productivas puede dejar esta situación tan difícil que estamos viviendo. Lo que sí puedo decirte, mi hermano, es que no podemos menospreciar al enemigo. No podemos decir que esto no está grave. Claro que es una situación difícil, pero confiamos en Dios. Confiamos en las personas que están atendiendo esta situación, al gobierno. Nosotros tenemos que ser obedientes a ello. Dedicar este tiempo de encierro a orar, dedicar este tiempo de encierro a meditar la palabra, a convivir con la familia, yo no sé, sacar provecho de lo malo, tratar de hacer, no sé, obra buena con esta situación que estamos viviendo. Y hoy, a través de esta enseñanza, mi hermano, quiero mostrarte 5 cosas importantes de cómo actúa Dios a través de estas tribulaciones. Cómo nos enseña el Señor a actuar en medio de esta tribulación para sacar cosa buena de esta situación que estamos viviendo. Primera cosa que tenemos que experimentar y aprender en medio de este sufrimiento, algo que nos manifiesta esta situación o que nos quiere mostrar el Señor a través de esta tribulación que estamos pasando, expone nuestra realidad espiritual. Esta situación que se vive deja de manifiesto, al descubierto, nos desnuda totalmente de qué situación espiritual vivimos cada uno de nosotros. Tal vez agarró al mundo desprevenido, nadie estaba preparado para este momento de esta situación, cómo enfrentar esto, cómo estamos espiritualmente viviendo, de qué manera espiritualmente enfrentamos esta situación, porque pone al descubierto esta situación, nuestra relación con Dios, nuestra situación espiritual. Esta situación nos revela lo que realmente estamos viviendo en nuestra vida espiritual. Segunda cosa que nos muestra o que nos permite experimentar esta situación que vivimos, nos revela lo que realmente importa. Nos hace darnos cuenta, nos abre los ojos para valorar verdaderamente lo que tenemos. Y nos damos cuenta que es en estos tiempos difíciles cuando valoramos más las cosas. ¿Qué es lo que sentimos? Valoras el trabajo, valoras a la familia,
valoras a los amigos, valoras la sociedad, incluso los que estamos sirviendo dentro de la iglesia, valoramos las reuniones, las asambleas de oración, porque entonces a través de esta situación pareciera que todo empieza a cobrar valor para nosotros. Tal vez nos habíamos acostumbrado tanto a todo que no nos dábamos cuenta verdaderamente el valor que tenía, y ahora con esta situación que estamos viviendo nos damos cuenta el valor de las cosas. Tercer cosa que nos permite experimentar o ver esta situación que estamos viviendo, nos ayuda a desarrollar nuestra fe, nos ayuda a fortalecer la fe, nos ayuda a acrecentarla. A los que estaban lejos los acerca, a los que estaban cerca nos afianza más a Él, nos hace voltear los ojos a Dios y buscar ayuda, refugiarnos en Él. Manifiesta la esperanza, el sentimiento que tenemos hacia Dios. Es cuando surge verdaderamente esa fe. Y esta es la oportunidad para fortalecerla, para cimentarla verdaderamente. Esta es una experiencia que se puede vivir solamente a través de esta prueba. Cuarta cosa que nos permite experimentar esta situación. Afina nuestros dones y habilidades. Afina nuestros dones y habilidades. Nos permite ejercitar la paciencia. Nos permite potencializar nuestra creatividad, nuestra manera de socializar. Nos permite ser más fuertes, descubrir nuestra resiliencia, descubrir qué tan hábiles o fuertes somos. Esta es la oportunidad a través de la cual nosotros nos damos cuenta qué tan capaces somos. Y te digo una cosa, cuando esto haya terminado, nos vamos a sentir satisfechos, nos vamos a sentir victoriosos, porque estamos enfrentando una prueba no fácil, es difícil, algo muy fuerte para nosotros. Pero este tiempo nos va a dar la oportunidad de afinar esas habilidades, esos dones, ese potencial que tenemos como seres humanos y que es concedido por Dios. Y finalmente, nos ayuda a desarrollar la sabiduría. Nos ayuda a crecer. Dice la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo se perdió siendo un niño, que sus padres fueron a buscarlo y lo encontraron al tercer día en el templo. Y ese texto bíblico remata diciendo que entonces Jesús se fue con sus padres y creció con ellos en sabiduría, en estatura, en sabiduría y en gracia de Dios. Este tiempo nos tiene que ayudar a crecer en sabiduría. Nos tiene que ayudar a crecer en la gracia de Dios, en esa amistad y en esa relación con Dios. Si este tiempo no nos deja una enseñanza, si este tiempo que estamos viviendo no nos hace más sabios, mi hermano, fue tiempo perdido. Fue en vano. Tenemos que crecer en sabiduría. Tenemos que aprender muchas cosas de este tiempo que estamos viviendo. Y es como un examen de vida que nos ayuda a crecer en todos los ámbitos. No pierdas la oportunidad de crecer en este tiempo. Y finalmente, mi hermano, vamos a leer un último texto bíblico que está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 8 y 9.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, que dice el Señor así: no queremos que lo ignoren, hermanos, que ignoren la tribulación. La tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo. Superó de tal modo nuestras fuerzas que perdimos la esperanza de conservar la vida. Hemos sentido la amenaza de la muerte, pero eso nos ha servido para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró de tan mortal peligro y seguirá librándonos. Esperamos que así lo hará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice el Señor a través del apóstol San Pablo en esta carta que escribe a los Corintios: mi hermano, no ignoremos esta tribulación que estamos viviendo. Dice San Pablo, a nosotros nos hizo sufrir hasta el extremo. Superó todas nuestras fuerzas. Dice, perdimos hasta la esperanza de vivir. No ignoremos esta situación, esta crisis que estamos viviendo. Te decía hace un rato, no podemos menospreciar al enemigo, diciendo que es mentira, que son inventos, que son cosas. No podemos, mi hermano, darnos el lujo de palabrerías. Y dice el apóstol San Pablo que eso fue una experiencia para que ellos se dieran cuenta que no tenían que poner más su confianza en ellos, sino en Dios. Esta es una enseñanza grande que el Señor nos da a través de esta tribulación que vivimos. Tenemos que entender que no podemos poner nuestra confianza en nuestras fuerzas, sino en Dios. Tenemos que entender que esto es más fuerte que nosotros, pero tenemos a alguien que está con nosotros que es más fuerte todavía. Y dice el apóstol San Pablo, Él nos libró de tan mortal peligro y seguirá librándonos. Mi hermano, tú y yo tenemos esperanza en Dios y sabremos que Él, que asimismo ha librado a toda la humanidad de muchas situaciones difíciles, lo volverá a hacer una vez más. Que tenemos que aprender a tener paz, a tener ánimo en medio de esta tribulación, porque Dios está con nosotros. Y solamente quiero darte unas últimas palabras, quiero decirte algo. Si terminando toda esta situación que se está viviendo, porque sabemos que Dios se va a levantar victorioso, que el Señor está con nosotros, y cuando todo esto haya pasado, si seguimos siendo iguales, si no aprendimos nada, si no nos sigue importando y seguimos sin valorar las cosas, si seguimos viviendo una vida lejos de Dios, si seguimos sin alimentar nuestra fe, sin crecer, sin aprender de la vida y de las malas experiencias, entonces fue tiempo perdido. Entonces no sirvió de nada esta lección. Confiemos en el Señor, abramos nuestros oídos y nuestro corazón y esperemos que el Señor se levante victorioso y comparta esa victoria con nosotros. A Él sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.